Y hace pocos minutos el gobierno nacional anunció que el país entró en la etapa de mitigación como una nueva medida para evitar la propagación del COVID-19. Juan Carlos, ¿qué decisiones se pueden tomar durante esta nueva etapa? Sandra, televidentes, esta es la tercera etapa para contener este COVID-19. Escuchen, se pueden tomar las siguientes medidas. Iniciar los procesos de validación para pruebas comerciales de esta enfermedad. Se recomienda el autoaislamiento y se fortalece la telemedicina. Son algunas de las estrategias dentro de esta nueva fase de mitigación por este nuevo coronavirus que ya tiene cerca de 800 personas infectadas en territorio colombiano. Vamos a ver en pantalla el comunicado también del Ministerio de Salud, donde se confirma esta decisión de pasar de fase, y les vamos a explicar en cierto modo por qué se toma esta medida. En principio, ya en este momento, el índice de casos que tenemos sin nexo frente a los registrados con nexo está en el 11%. Es decir, el 11% de las personas con COVID-19 identificadas en Colombia no tienen nexo epidemiológico. Y como lo dijimos desde el principio, por encima del 10% significaría que estamos en etapa de mitigación, en la que nos encontramos en este momento. De los 798 casos que hay en Colombia de COVID-19, 115 están sin confirmar de dónde obtuvieron o dónde contrajeron esta enfermedad. Vamos a pasar a otra parte del comunicado. Esta es muy importante. Desde la cuarta semana de la epidemia, es decir, en esta, son los días más complejos. Aparte, la más difícil, si no se hiciera nada, sería a mediados de mayo. Es por eso que el gobierno toma este tipo de medidas de aislamiento, de cuarentena y demás, con el objetivo de llegar preparados al mes de mayo. Y finalmente, a los niños los tendremos en casa por lo menos hasta el 20 de abril y a los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo. Pero de acuerdo a cómo se presente la curva, iremos tomando decisiones, nuevas medidas que seguramente serían anunciadas por el presidente de la República en cuanto a esta nueva situación, el avance en esta fase para contener el COVID-19. Ya estamos en la etapa de mitigación desde el día de hoy. Estuvimos en contención desde el 6 de marzo, cuando se identificó el primer caso de COVID-19, y casi 25 días después se pasa a este nuevo periodo. Sandra, televidentes, nosotros tenemos la ampliación, lógicamente, y el análisis de esta situación, lo que significa para Colombia. Bueno, hablando de análisis, Juan Carlos, nos conectamos a esta hora con el doctor Carlos Francisco Fernández para que nos explique qué significa que Colombia entre en esta nueva fase, en la fase de mitigación. Doctor Carlos Francisco, muy buenas tardes, usted tiene la palabra. Sandra, era previsible, básicamente dentro de lo que es la progresión en la evolución de una pandemia. Dicho de otra manera, al terminar la fase de contención, que era justamente evitar que los contactos, que los contagios ya identificados, contagiaran a otras personas, pues sencillamente al perderse el nexo epidemiológico en un número específico de la población de afectados, pues sencillamente se entra en otra etapa. ¿Qué quiere decir eso? Que el 10% era como el límite, es decir, las personas que se identifican como positivas, normalmente se sabe quién los infectó, pero sí, las personas que no tienen ni idea de dónde adquirieron el virus sobrepasan el 10% del total, quiere decir, sin más, que el virus está circulando en la comunidad de manera libre. Y ahí, obviamente, se determina que la comunidad científica recomienda que hay que pasar a la fase de mitigación. ¿Qué significa la mitigación? Lo hemos advertido aquí desde hace mucho tiempo, y es que todas las medidas, sencillamente hay que reforzarlas. Ya para que a una persona se le diagnostique COVID-19 no necesariamente necesita prueba, no necesariamente requiere prueba, sino simplemente con el componente clínico. Ya, por ejemplo, que la gente entre o no entre desde el punto de vista específico a nivel de los puertos de entrada al país, pues sin duda deja de tener mucho interés en la medida en que el virus circula. Y obviamente hay que definir claramente cuáles son, digamos, los grupos de población más contaminantes, que en este caso son los menores de edad, y los más afectados, los mayores, para que sobre ellos se exija esencialmente la mayor restricción. Pero
esto aquí, Sandra, es muy importante entenderlo. Sí, esto es producto esencialmente de que la gente no está en su casa. Yo creo que hay que arreciar dentro de un contexto administrativo y político y sin duda desde el punto de vista general y cultural la necesidad de que la gente se guarde en la casa, porque pues esto se puede salir absolutamente de control y ahí estamos. Bien, doctor, ¿y qué piensa de la propuesta de extender esta cuarentena hasta junio? ¿Será necesario fortalecer los controles dirigidos a quienes no cumplen con la norma de aislamiento? ¿Usted cree que se deben eliminar algunas de las excepciones? A ver, Sandra, el anuncio que hace la alcaldesa, pues sin duda es un anuncio prospectivo que hay que revisarse, porque a eso llegaremos si la gente no se guarda, pero más que hacer anuncios de si la cuarentena puede ir hasta mayo, pues definitivamente lo que tenemos es que arreciar específicamente los controles para que la gente se quede en su casa. Es que le contesto, yo vengo diciéndolo desde hace rato y la gente me dice que es que yo pareciera que estoy bravo con esto. No, es que era previsible que si la gente definitivamente se mantiene en la calle en un número tan alto como estamos viendo, la cuarentena no va a servir y no la vamos a tener que extender a mayo, sino a junio, a agosto, a septiembre. Ojo con esto, las excepciones son muchísimas, son demasiadas. No hay razón para que una persona, por ejemplo, Sandra, pida un domicilio por un jabón. No, una sola vez, un mercado, punto. Que se controlen este tipo de cosas, los negocios, las tiendas, todo esto. Era un ejercicio que teníamos que hacer para beneficio de todos por 2 o 3 semanas, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces, de nada sirve hablar que cuarentena hasta junio o hasta julio o hasta el año entrante si la gente continúa en la calle.